Fundamentalmente hemos de ver lo que es el concepto de zona de préstamo, que normalmente geológicamente se llamaría un yacimiento de materiales de construcción, ¿no? Y también se lo conoce en la construcción como zonas de áridos, también se le llama, ¿no? Entonces, ya habíamos indicado que normalmente cuando queremos determinar el volumen de material de construcción que tenemos para un proyecto en área dispersa, siempre es conveniente encontrar un yacimiento cercano a la obra, ¿no? Si estamos construyendo un complejo deportivo, una vía, un acceso, una vía principal o secundaria, un colegio, un gobierno municipal, en el área dispersa, necesariamente el yacimiento de material de construcción, ya sea arena o grava, debe estar cerca del proyecto mismo, ¿no? Entonces, para hacer un cálculo rápido, una estimación rápida del volumen de material de construcción que se tiene en la zona, se utiliza un criterio que llamamos de geometría fractal, ¿ya? La geometría fractal, como ya saben ustedes, básicamente es una geometría de figuras geométricas regulares, es decir, de un área regular mayor, subdividimos en pequeñas áreas que son, vamos a decir, equivalentes del área mayor. Es decir, en otras palabras, son proporcionalmente al primer área, en este caso al área mayor. Entonces, es una técnica, es una geometría que se aplica mucho en Europa y Europa lo considera como la geometría más moderna ahora, aunque les explicaba, no sé si les indiqué, que esa geometría no es tanto creación de los europeos, sino es más bien, es una geometría que se ha aplicado en tiempos antiguos en nuestro continente, fundamentalmente en Tiwanaku. Todo Tiwanaku está construido, todos sus restos arqueológicos en función de la geometría fractal, ¿no? Entonces, utilizando ese concepto, jóvenes, nosotros vamos a calcular el volumen de una zona de préstamo. ¿Dónde encontramos la primera pregunta? ¿Dónde buscamos yacimientos de materiales de construcción? En los cursos fundamentalmente de ríos donde ya no hay flujo de agua, es decir, ríos secos, ¿ya? Y también lo podemos encontrar fundamentalmente en las laderas o en las faldas de serranías, de cuerpos intrusivos. También vamos a encontrar material de construcción ahí. Entonces, en el curso de un río, donde ya no hay flujo de agua, vamos a buscar fundamentalmente una sección de río donde no exista mucha pendiente, ¿no? Que su pendiente sea 2, el 3%, lo que generalmente se puede considerar como horizontal. Entonces, al borde del diseño del río, si este fuera el diseño del río, al borde del diseño del río vamos a realizar excavaciones, de tal manera que encontremos el espesor en profundidad de los estratos gravoarenosos en esta zona de préstamo, ¿no? Entonces, hasta donde sean abundantes los materiales de construcción, realizamos las excavaciones. Pueden ser profundidades similares o un poco diferentes porque son zonas cercanas. Entonces, el único requisito para aplicar geometría fractal acá es que la distancia, la longitud que separa cada excavación debe ser una longitud única o constante. Es decir, si de la excavación 1 a la excavación 2 hay 200 metros, a todos los lados del diseño que hagamos de figuras regulares tiene que ser la misma longitud. De Z1 a Z3 también debe haber 200 metros, de Z3 a Z4 lo mismo y lo mismo acá. En esta parte del cierre de la sección de río también las longitudes deben ser las mismas, de tal manera que el cálculo de áreas fundamentalmente sea rápido, ¿no?
Entonces, básicamente estaríamos hablando de un cuadrado que arriba por efecto de haber hecho esta imagen, a ver, en pequeño, un poco se ha deformado un poco y no parece un cuadrado, ¿no? Pero es un cuadrado, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace para aplicar el método de la geometría fractal es bisección, bisectar las áreas. En un cuadrado regular, ¿de qué manera se bisecta? Salen los puntos medios de todos los lados, ¿no? Subdividimos estos puntos medios y vamos a obtener 4 cuadrados idénticos ahí. El método de geometría fractal funciona para el cálculo de volúmenes cuando yo considero que cada excavación que he realizado esté justo al medio de un área. En este caso, de un área de influencia, el medio de un área. Entonces vamos a unir los puntos medios de cada lado y vamos a obtener un área, perdón, donde esta excavación es justo el centro de ese área, ¿no? Ahora bien, ¿y cómo calculo ahora estos áreas que estoy determinando? Un área 1 aquí, un área 2 acá, que son idénticas áreas, ¿ya? Y lo hago simplemente calculando el área mayor, ¿no? En este caso el área de este cuadrado, que 200 elevado al cuadrado me va a dar 200 por 200 son 40.000 metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Entonces, admitiremos estas personas más, por favor, un ratito. Ya. Entonces, ya que sé que hay 40.000 metros cuadrados acá, al dividir esto, uniendo los puntos medios y hallando 4 cuadrados idénticos, estoy determinando automáticamente que aquí hay 10.000 metros cuadrados en cada cuadrado menor. ¿Sí? A ver. En cada 10.000 metros en cada cuadrado menor. Si esta es la diagonal de ese cuadrado, automáticamente digo esto es la mitad de esos 10.000. En todo caso, serían 5.000 metros cuadrados el área 1 y 5.000 metros cuadrados también el área 2. Entonces el área 3, que tenemos, el área 5 de acá al medio, sería 4 veces el área 1, ¿no? Si esto vale 5.000, tengo 5.000 más 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 metros cuadrados acá. Entonces, lo mismo hago en el triángulo que se forma regular acá, ¿no? Yo tengo acá todos los lados iguales del triángulo, entonces bisecto también el triángulo. ¿Cómo es la bisección de un triángulo? Es ubicar los puntos medios de cada lado del triángulo y generar rectas perpendiculares a cada lado. Una perpendicular a este lado, otra perpendicular a ese lado y otra perpendicular a ese lado, de modo que se van a intersectar en un punto. ¿De acuerdo? Y al unir los puntos medios de cada lado, estoy obteniendo 4 triángulos idénticos derivados del área mayor, que sería este triángulo, ¿no? En otras palabras, son múltiplos de ese triángulo. Ahora bien, sabemos que la base de este triángulo es 200 metros también. Desconocemos esta altura. Entonces, aplicando el método de Pitágoras, ya, para calcular esta altura, divido en 2 este triángulo, formo un triángulo rectángulo, ¿no? Sabiendo si esto es la mitad de 200, serían 100, esto vale 200 la resultante del triángulo, entonces me falta conocer la altura. Despejo la altura, entonces voy a tener la raíz cuadrada de 200 metros elevados al cuadrado, más, este cateto que sería 100 metros elevados al cuadrado, ¿no? De esa manera obtengo yo la altura de ese triángulo. Y ese datito nos da este valor de 173.20 metros. ¿De acuerdo? Entonces el área del triángulo, una vez que conozco la base, que son 200 metros, y su altura 173.20 y entre 2, tengo un área triangular de aproximadamente 17.320 metros cuadrados de área mayor triangular. Es decir, este triángulo mayor. Ese valor, ¿ya?, divido entre 4, porque estos 4 triángulos que hemos subdividido uniendo los puntos medios
son 4 triángulos idénticos. Dividido entre 4 me da un área triangular más pequeño, derivado del primero, de 4.330 metros. Ya que estos provienen de los vértices de cada lado del triángulo, entonces estos 3 triángulos pequeños también son idénticos, ¿sí? Entonces ese valor lo puedo dividir entre 3, ¿ya? Este 430 dividido entre 3 me da 1.443.33 metros cuadrados, que es el área, ¿ya?, de cada uno de estos 3 triángulos que observamos acá. Entonces automáticamente digo, el triángulo 3 es idéntico al triángulo 4, tienen el mismo área, y resultan de la sumatoria de este triángulo, más este triángulo, y más este triángulo. Sumo los 3 triángulos y voy a tener el área 3, que es idéntica al área 4. Este primer triángulo de aquí arriba es similar al área 1, sabemos que tiene 5.000. Esto ya lo hemos calculado y hemos determinado que tiene un valor de 4.330 metros cuadrados. Y más este triángulo pequeño, que también lo hemos hallado, dividiendo entre 3, que sabemos que es 1.443.33 metros. Es decir, sumando 5.000 más 4.330 más 1.420, yo tengo un área 3 idéntica al área 4 de 10.773.33 metros cuadrados. Es decir, ese es el valor de este área, que es idéntico también a este área. Y el área 6, la sumatoria de 2 triángulos, nada más. Este más ese pequeño, ¿no? Entonces el área 6, básicamente, sería la sumatoria del área 4.330 más los 1.443.20 del triángulo menor. Entonces tengo un área 6 de 5.773.33 metros. Entonces, como ustedes verán, rápidamente hemos determinado las 6 áreas que tiene esta sección del río. Entonces, al determinar que justo las excavaciones son el centro de áreas de influencia, ya, justo el centro, aquí habría un área de influencia en todo este lugar y este sería el centro, entonces para calcular el volumen de una sección directamente podía multiplicar por el valor directamente de la excavación del área de influencia. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Aquí hemos hecho un cuadrito de resumen de cálculo de volumen, conociendo las excavaciones, es decir, las excavaciones en este caso impares, 1, 3 y 5 tienen 2,20 metros de profundidad, y las pares 2, 4 y 6 tienen 1,10. Entonces, los valores de área que hemos calculado directamente multiplicamos por las profundidades de las excavaciones y vamos a obtener los volúmenes. Normalmente la empresa constructora nos dice, ingeniero, necesito saber cuánto material en volumen tengo aproximadamente para este proyecto de carretera, por ejemplo. Entonces nosotros al hacer este cálculo estimativo rápido le decimos, tenemos 110.402.65 metros cúbicos de gravas y arenas, ¿sí? Y la empresa puede tener una solicitud de 1.000.000 de metros cúbicos, por ejemplo. Entonces este yacimiento no basta. Vamos a tener que agrandar este yacimiento a lo máximo o quizás buscar otra zona de préstamo que cumpla con los restantes en volumen que necesita la obra, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, vamos a dar respuesta a la empresa constructora. Normalmente, la empresa constructora no se pregunta si máximo para mañana cuánto de material de construcción tengo en este lugar, ¿no? Y nosotros debemos ser capaces de dar un valor estimado violentamente, ¿no? Y la geometría fractal es una herramienta muy veloz para el cálculo de fundamentalmente de áreas y de volúmenes, porque todo es una subdivisión, ¿no?
todos los cuadrados, los triángulos que se forman son directamente proporcionales a los triángulos mayores. Entonces, es muy sencillo calcular. Ahora, el otro tipo de ejercicio que hemos avanzado, fundamentalmente es lo que llamamos el ensayo de granulometría, cuando habíamos hablado del origen de los suelos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es una planilla, perdón, mucho el internet está inestable acá, ¿no? Ya, a ver, esta es una planilla de análisis granulométrico. ¿Qué es el análisis granulométrico? Todavía no es clasificación, por si acaso. Simplemente es un cálculo porcentual de distribución de diámetros de partículas. O sea, es decir, cuánto por ciento de grava hay, cuánto por ciento de arena y cuánto por ciento de materia fina hay en una muestra de suelo, ¿no? Y para ello se arma, habíamos indicado, un sistema de cribas, ¿ya? Desde la base, con las mallas más finas abajo, hasta llegar a la malla más gruesa arriba, ¿no? Normalmente un análisis de granulometría es hasta las 3 pulgadas, no quiere decir que no hay mallas de 4, de 5, de 6 y mayores diámetros, ¿no? Solo que tenemos que tener en cuenta que la grava máximo tiene 10 centímetros de diámetro. Encima o por arriba de 10 centímetros ya no es grava, ¿no? Directamente lo conocemos como piedra, como roca o como guijarro, ¿no? Entonces, el diámetro máximo que consideramos en el análisis granulométrico es menores a 10 centímetros de diámetro. Entonces, desde 3 pulgadas hasta la más fina, que sería la número 200, y la base del sistema de cribado. Entonces, siempre, luego de haber armado este sistema de cribado, vamos a tener para el ensayo de granulometría una balanza. Entonces, vamos a hacer vibrar, vamos a someter, en este caso, esta cantidad de muestra, vamos a introducir al sistema de cribado, lo vamos a hacer vibrar manualmente o quizás electrónico. Si tenemos un vibrador eléctrico, eléctricamente lo vamos a vibrar, máximo 5 minutos a 10 minutos, exagerando, de tal manera que todas las partículas van a caer según su diámetro y van a ser retenidos según su diámetro también por cada una de estas cribas o mallas, ¿ya? Y una vez que terminemos el vibrado, vamos a desarmar el sistema de cribado y uno por uno estas cribas vamos a pesarlo en una balanza. Y en esta columna vamos a anotar todos los pesos retenidos que haya retenido cada criba. Entonces, lo que nos diga la balanza, nosotros anotamos. Por ejemplo, hasta acá, hasta la malla 1,5 pulgadas, no retuvo nada. O sea, ha pasado el 100%. No se ha quedado nada en estas mallas. Y empiezan a retenerse desde la malla que llamamos 1 pulgada, ¿no? Hasta la base. Entonces, anotamos y seguidamente calculamos esta columna en porcentaje, el porcentaje retenido. Es decir, una vez que yo tengo el peso total de la muestra sometida de ensayo, que es igual a 700, cada uno de estos pesos retenidos por cada malla lo voy a dividir entre el peso de toda la muestra y eso lo voy a expresar en porcentaje. Y voy a averiguar los porcentajes retenidos por cada criba. Eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Ejemplo, 10.15 entre 700 por 100 me da este porcentaje. Y así sucesivamente. Cada uno de ellos divididos entre el peso total, lo expresamos en porcentaje y obtenemos toda esta columna de porcentajes retenidos por cada criba. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, vamos a pasar a calcular el porcentaje retenido acumulado. Es decir, voy a sumar todos estos porcentajes retenidos, ¿ya? Y al último, para comprobar que ha sido efectivamente elaborado bien el trabajo, debe sumar 100%. ¿Sí? Ahora bien, siempre va a haber errores en un trabajo. Se dice por norma que el error máximo admisible en un análisis granulométrico es del máximo del 3%. Si el error es mayor al 3%, es que el ensayo se ha hecho mal y hay que volver a hacerlo, ¿no? Entonces, máximo el 3%. Entonces, o a veces puede haber un error de redondeo simplemente aquí, ¿no? Por ejemplo, me puede dar 99.99, 99.98, que básicamente es un error de redondeo. O me puede dar 100.01, 100.02, que también es
Eso desde donde, pero cuando pasa más del 3% hay que volver a hacer el examen, ¿no? Entonces, para comprobar vamos a sumar esta columna, haciendo una sumatoria normal, y en la base debe darme el 100%. Y para el porcentaje que deja pasar, que es lo que deja circular el sistema de cribado, ¿no? Entonces, del 100% nosotros vamos a restarle uno a uno los porcentajes de detenidos acumulados por el ensayo. Entonces digo, 100 menos 0 es 100, 100 menos 0, 100, 100 menos 0, 100. Ha pasado la totalidad de la muestra. Has detenido el 1.45, 100 menos 1.45 es 98.55%, es decir, que el 98.55 ha pasado y solo se ha quedado en la malla 1 pulgada el 1.45%. Y así, sucesivamente, estando de 100, nosotros hemos obtenido los porcentajes que dejan pasar cada criba, cada malla en el sistema de cribado. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho dentro del análisis granulométrico, cuando hablamos de diámetros, que los diámetros de la grava varían entre menores a 10 centímetros y mayores a 6.35 milímetros. Digo menores a 6.35. Esta es la malla 1/4 la que tiene ese diámetro, 6.35 milímetros es su diámetro. Es decir, todo lo que se tiene esta malla es grava y todo lo que deja pasar es arena, ¿no? Ese es el límite entre lo que es la grava y la arena. Entonces la malla número 4 es menor a 6.35 milímetros y la malla número 100 es mayor a 0,002 milímetros. Estamos hablando de micras prácticamente, desde arena fina hasta arena gruesa, ¿no? Y desde la malla 200 hasta llegar a la base son partículas que tienen diámetros menores a 0,002 milímetros, prácticamente materia fina. En este tipo de ensayo de granulometría jóvenes aún no se diferencia la materia fina. Sabemos que cuando hablamos de materia fina, ¿de qué estamos hablando? De limo y arcilla. Aún no sabemos si es limo o arcilla, simplemente por el porcentaje de manera global estamos hablando como materia fina. Entonces, estos son los componentes. Entonces, cuando hablamos de zonas de préstamo, por ejemplo, estamos hablando básicamente de gravas y arenas, ¿no? La materia fina ya es material ligante, material de compactación, aquella que agrega, compacta la arena y la grava como componentes del suelo. Material de construcción, material ligante, liga al suelo, compacta el suelo, cohesiona el suelo, ¿no? Esa es su función de la materia fina. Entonces, el objetivo entonces es una distribución de diámetros y el cálculo de porcentajes según los diámetros para determinar cuánto por ciento de grava hay, cuánto por ciento de arena hay y cuánto por ciento de materia fina hay. Generalmente en los laboratorios ustedes van a ver un gráfico para determinar esto, es una curva, es una función lineal cualquiera, ¿no? Es un gráfico que tiene ordenadas y abscisas ahí. Entonces nos da un gráfico, una curva, y de acuerdo a las escalas que están los porcentajes, calculamos cuánto por ciento de grava, cuánto por ciento de arena y cuánto por ciento de materia fina hay. Pero se puede evitar eso tranquilamente si hacemos un análisis simplemente matemático, ¿no? Para evitar hacer gráficos. Si yo quiero saber cuánto de grava hay, únicamente le voy a restar del 100% el material que ha dejado pasar la malla 1/4 de pulgada, ¿no? Entonces, ahí voy a saber directamente cuánto de grava hay. 100 menos este 92.51%, a mí me va a determinar cuánto de grava hay. Y aproximadamente el ensayo determina 7.49% de grava. O sea, es muy escasa la grava en esa muestra sometida al ensayo. Y la materia fina siempre, habíamos dicho que la materia fina es toda aquella partícula menor a 0,002 milímetros. Es decir, todo lo que deja pasar la malla número 200. Entonces, lo que deja pasar la malla número 200 es 70.74%. Entonces, ese es el porcentaje que le corresponde a la materia fina. Y la arena directamente lo calculamos, ¿no?
directamente lo calcularemos restando del 100% el porcentaje de grava que hemos determinado y el porcentaje de materia fina que también hemos hallado de la mañana 200. Entonces, haciendo esta operación tenemos el 21.77% de arena. Seguramente utilizando el gráfico, ¿no? Nos va a dar un 8% de grava, ¿no? Nos va a dar un 71% de materia fina y el restante le va a corresponder a la arena. En porcentaje aproximadamente nos va a dar entre 21 y 22% en la gráfica. Pero haciendo matemáticamente es mucho más exacto, exactamente cuánto ha pasado o cuánto pertenece tanto a grava, tanto a arena como a materia fina en el suelo. Entonces, este análisis granulométrico generalmente es vital para cuando nosotros estamos queriendo diseñar los agregados para o para realizar un asfalto, ¿no? Para el estudio de suelos es la primera parte. Faltan otras partes que agregan para clasificar un suelo. Para clasificar es la primera parte, es la herramienta vital para aprender. Porque granulométricamente decimos que este ejemplo, este tipo de suelo es mayoritariamente materia fina. Es decir, que en ese suelo hay más limo y más arcilla, porque es el 70.74% de todo el suelo. El elemento que le sigue es la arena, que está en un 21.77%, y la grava es muy poca, 7.49%. Entonces, automáticamente, este ensayo granulométricamente hablando, decimos que es un suelo fino, o sea, limo, arcilla, areno y gravoso al final, ¿no? Con mínimo porcentaje de grava. Suelos con mínima grava y algo de arena, generalmente cuando estamos clasificando un ensayo, a este le falta el límite plástico para clasificar, pero estaríamos hablando aproximadamente de suelos desde A4 hasta 6. Y estos suelos no son tan adecuados para la construcción, por ejemplo, porque su fatiga admisible luego de hacer el ensayo de resistencia nos va a dar dentro de los rangos de 1.1, 1.2, 1.3 hasta 1.5, dependiendo el porcentaje que llegue a tener la grava. Si la grava está por encima del 15%, puede llegar a tener 1.5. Pero para que tenga una resistencia de 2.1 jóvenes, la grava debe estar por encima del 80%. Mejor si llega a próximos al 50%. Que sea el elemento mayoritario. Es decir, que primero esté la grava, seguido de la arena y luego recién la materia fina. Ese es un suelo duro. Ese es un suelo resistente. Ese suelo normalmente tiene unas resistencias superiores al 2.1 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, esta es la primera parte. Aún no clasifica. Cuando hablemos de principios de mecánica de suelos, vamos a ver que esta es la primera parte, pero además se adiciona otro tipo de ensayos que nos van a llegar directamente a clasificar el suelo. Hay 7 tipos de suelos para la construcción. Varían desde un A1, A2, A3, A4, A5 hasta un A7. 7 tipos de suelos. Normalmente, para construir una carretera, A1, A1-A, hay una subdivisión de subgrupos también. Si queremos construir un edificio, mínimamente un suelo A2, mejor si es A2-4, puede ser A2-5, ¿ya? Y si estamos construyendo un relleno sanitario, por ejemplo, suelos impermeables hay que buscar. ¿Y qué tipo de suelos son impermeables? Son suelos mayoritariamente arcillosos. Entonces tendríamos que buscar un A7, un A7-5, un A7-6. Entonces, dependiendo la función o la obra civil que tengamos, también el suelo es aplicable. Por ejemplo, para un suelo arcilloso, un suelo A7, ahí no voy a construir un edificio de 5, 6, 7, 8, 9, 10 plantas, porque es un suelo muy fino, ¿no? Entonces, porque el asentamiento de la obra va a ser lento ahí. Va a pasar un año, 2, 3 años, aún no se va a terminar asentando el edificio. ¿Qué significa eso? Ustedes han debido ver que cuando acabamos la obra gruesa y iniciamos con la obra fina,
cuando el suelo aún, o la estructura en función del suelo aún no se está asentando, la obra fina se empieza a rajar en las vigas, en la junta con las columnas. Hay rajaduras de la obra fina, del estuco. ¿Eso es por qué? Porque la obra no se está asentando. Es decir, el suelo es débil, el asentamiento es lento, entonces hay vibración todavía por la carga que genera la estructura, ¿no? Generalmente en suelos finos, si yo hago la obra gruesa, debo dejar pasar el mínimo 4 meses para recién hacer la obra gruesa, ¿no? Entonces, jóvenes, como ustedes verán, esa es la función.